¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos entonces a la clase de matemática de esta semana. El tema del día de hoy es ecuación canónica de la parábola. La ecuación canónica de la parábola, como todos sabemos, ¿verdad? Todas las secciones cónicas tienen una ecuación canónica. Como ya vimos, la circunferencia tiene una ecuación canónica. La parábola también, la elipse, la hipérbole, ¿verdad? Todas esas tienen una ecuación canónica. Entonces, la ecuación canónica es aquella de que nos permite calcular o verificar qué características tiene nuestra parábola. Si la parábola abre hacia arriba, abre hacia abajo, abre a la izquierda, abre a la derecha, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay que entender y hay que tener bien claro cuando las parábolas abren hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque así va a ser su ecuación canónica, ¿sí? Entonces, recordando algunos principios, ¿verdad? Una de las características de la parábola es, bueno, vamos a tomar esta como referencia, que acá nosotros tenemos el foco, acá tenemos el vértice, esta línea que pasa sobre el foco es el lado recto, ¿sí? Tenemos acá el eje de simetría, va perpendicular y pasa en el foco y pasa también sobre el vértice, ese es el eje de simetría. Y la última es esta línea que voy a dibujar acá, vamos a hacerla aquí, que es nuestra directriz, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos o partes de la parábola hay que tenerlas bien claro también. Bueno, entonces ahorita vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, esa sería la primera. Cuando el vértice de la parábola es el punto 0,0. ¿Sí? Entonces, eso significa de que el vértice va a estar en el origen de nuestro plano cartesiano. Ahí va a estar el vértice. Y a partir de ahí vamos a dibujar nuestra parábola. Entonces, existen 4 ecuaciones, ¿verdad? Para verificar nuestra parábola. La primera ecuación es la siguiente. X menos h elevado al cuadrado es igual a 4p por y menos k, y ahí tenemos la ecuación canónica de la parábola. Tomar en cuenta de que el vértice tiene las coordenadas h, k. Pero como en este caso, si nosotros reemplazamos h y k en nuestra ecuación canónica, nos va a quedar de la siguiente manera. X menos 0 elevado al cuadrado igual a 4p. Y, ¿verdad? Igual a 4p por y menos 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos esta operación, nos quedaría solamente, acá anulamos el 0 y solo nos queda x elevado al cuadrado igual a 4p por y nada más. ¿Por qué? Y menos 0 me va a dar y por 4p me va a dar 4p. Y esta es la ecuación canónica cuando el vértice es 0,0. Ahora bien, ¿para dónde abre esta parábola? ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que hay que verificar es cuál es la letra que está al principio. ¿Sí? Y cuál es el signo de este 4p. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos la primera letra que es X, como podremos notar, aquí tiene un signo positivo que no se coloca, ¿verdad? Pero sabemos de que aquí está. Esta abre hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces lo que les decía es de que tenemos que verificar con qué letra empieza y con qué signo tiene esta letra. Por ejemplo, esta específicamente, como tiene signo positivo, esta abre hacia arriba. ¿Sí? Entonces, cuando empieza con la letra X, puede ser vertical, ¿verdad? Y va a depender de este signo para abrir hacia arriba o para abrir hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como tenemos la variable x al cuadrado,
es vertical, paralela, por ejemplo, por decirlo así, al eje Y abre hacia arriba. Entonces nuestro dibujo nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, hacemos el mismo procedimiento, pero cuando nosotros tenemos este signo negativo, aquí voy a colocar la otra, que sería la misma, ¿verdad? X al cuadrado igual a menos 4PY. Entonces, esta otra abre, pero hacia abajo, por este signo, miren. Entonces, nuestra parábola nos queda de esta manera, miren. Si nosotros identificamos bien esta parte, no se nos va a complicar mucho. ¿Ya? Bueno, entonces esta sería la primera parte. Cuando el vértice es en el punto 0,0. Recordando, el vértice tiene coordenadas h, k. Y acá tenemos la primera. Ese sería el inciso A. Bueno, tenemos entonces el inciso B. En el inciso B, la ecuación canónica es la misma, ¿verdad? Solo que ahora no empieza con X. Empieza con Y. Entonces sería Y menos, ahora colocamos K, porque Y siempre va acompañado de K elevado al cuadrado. Igual a 4P por X menos H. ¿Sí? Tomar en cuenta que cuando iniciamos con Y, la acompañante va a ser K. Cuando iniciamos con X, la acompañante va a ser H. Entonces, eso que no se nos vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación canónica cuando pasa también por el vértice, que es el punto 0,0? Pues reemplazamos datos. Entonces aquí sería Y menos K, K sería 0, elevado al cuadrado, igual a 4P por X menos H, que sería X menos 0. Entonces, ¿verdad? Acá anulamos el 0 y el 0 y solamente nos queda Y al cuadrado igual a 4PX. Entonces, cuando empieza con y esta es positiva, no va a abrir ni hacia arriba ni hacia abajo. Va a abrir hacia la derecha. Entonces, esta abre. Entonces, esta va a abrir de la siguiente manera. Miren, de esta forma. Cuando empieza con y está positivo, el 4P abre hacia la derecha. Ahora, la otra es muy parecida. Y al cuadrado igual a menos 4px. Entonces, esta otra, como empieza con Y, pero ahora tenemos un signo negativo, ¿verdad? Entonces, esta abre hacia la izquierda. Entonces, esta nos quedaría de esta manera, miren. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y ahí estaríamos con las ecuaciones canónicas de la parábola cuando el vértice es el punto 0,0. Entonces, la número 2 sería, cuando tomamos el punto h, k, ¿eso qué significa? De que en cualquier punto de nuestra parábola puede estar el vértice. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, el menos X y el menos Y. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que el vértice tiene coordenadas h, k, el vértice puede ser, por ejemplo, este. ¿Sí? Ese posiblemente pues, puede ser el vértice. Quiere decir de que esta parábola puede ser de esta manera, ¿verdad? Y aquí está el vértice. ¿O qué pasa si el vértice es acá y abre hacia abajo? Pues tendría que ser de esta forma, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos el vértice, que es el punto h, k, puede ser cualquier punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos el vértice y abre hacia la derecha, sería de esta manera. O aquí tenemos otra y abría hacia la izquierda. Pero no siempre va a ser de esta manera. Puede ser aquí y que abra, por ejemplo, hacia la izquierda. O acá y abre hacia arriba, ¿verdad? Aquí tendríamos el vértice. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá puede ser en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces, para que lo tomamos bien en cuenta, ¿verdad? Cuando las coordenadas sí son
h, k. Quiere decir que es cualquier punto en el plano cartesiano. Pero cuando el vértice es en el origen, siempre vamos a tener el vértice en el centro. Acá, siempre vamos a tener el vértice acá. ¿Bien? Bueno, borramos esta parte y vamos a escribir las ecuaciones canónicas correspondientes. Bueno, para esto hay 4 ecuaciones canónicas, igual que la anterior. Solo que ahora no anulamos h y k porque no valdrían 0, ¿verdad? Entonces la primera ecuación canónica es la siguiente. Inciso A. X menos h, recuérdense que x siempre va acompañado de h elevado al cuadrado, igual a 4p por y menos k. Entonces, ahí tenemos la primera ecuación canónica, miren. Entonces, esta primera ecuación canónica, como empieza con x, abre hacia arriba. ¿Sí? Porque también tenemos aquí que 4p es positivo. Entonces, aquí hay un signo positivo, ¿verdad? Entonces, este nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Tendemos al inciso B. La misma ecuación, x menos h al cuadrado, igual a, solo que ahora el signo nos cambia. Este sería menos 4p por y menos k. ¿Qué significa esto? Ahora, quiere decir de que esta abre hacia abajo. Entonces nos quedaría de esta manera, miren. Tenemos un inciso C que ya cambia las variables. Este paréntesis lo pasamos al inicio. Nos quedaría entonces y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Sí? Entonces recuérdense que este es positivo ahora. Pero como empieza con y, esta abre ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que abre hacia la derecha. Y entonces esta abre de esta manera, miren. Se va abriendo hacia la derecha infinitamente. Y por último, el inciso D. La misma, ¿verdad? Y menos k elevado al cuadrado igual a menos 4p x menos h, por x menos h, ¿verdad? Entonces, esta es igual que la anterior, solo que por tener signo negativo, abre a la izquierda. Por lo tanto, esta va a abrir de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos con las 4 ecuaciones canónicas cuando el vértice es h, k. Bueno, entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, número 1, ¿verdad? Lo que hay que saber es lo siguiente. ¿Hacia dónde abre la parábola? ¿Hacia dónde abre? Ese es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? ¿Hacia dónde abre? Otro de los aspectos importantes es saber el vértice o el foco. Ese es otro, ¿verdad? Saber el vértice o el foco. Para poder graficarla, ¿verdad? Esto es lo que hay que saber. ¿Hacia dónde abre? ¿Qué signos tiene? ¿Cuál es la ecuación, ¿verdad? De la parábola. ¿Cuál es la variable con la que empieza? Saber el vértice o el foco. Si sabemos cualquiera de estos dos, ya podemos graficar nuestra parábola. Y por último, estas son tres aspectos bien importantes que hay que saber. Saber o determinar el valor de P. Bueno,
Si nosotros tenemos más que todo estas tres características principales, nosotros vamos a poder graficar cualquier parábola. Si sabemos hacia dónde abre, si sabemos cualquiera de estos dos puntos, el vértice o el foco, o si sabemos el valor de P. ¿Ya? Entonces, esas son las características principales para poder graficar una parábola. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo con números. Entonces, número 1. Vamos a determinar ahorita las características, ¿verdad? Si yo tengo la siguiente parábola, y más 6 elevado al cuadrado igual a 12 por x menos 4. A ver, ¿cómo sé ahí cuál es el vértice de nuestra parábola? Voy a colocar acá la ecuación anterior, ¿verdad? La que tiene letras. Aquí sería y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Ahí está. Para que nos guiemos. A ver, ¿cuál sería el vértice entonces de nuestra parábola? Primero identificamos que esta sería la variable k, ¿sí? Porque va acompañada de y. Este 4 sería la variable h. Entonces ya tenemos las coordenadas de k y de h. Entonces, para saber el vértice, nosotros tenemos que saber cuáles son las coordenadas de h y k. Entonces aquí coloco h y aquí coloco k. Entonces, h, ¿qué signo tiene? Negativo. Recuérdense que en lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo que hacíamos en la circunferencia. Si este cuadro está negativo, acá en el vértice lo colocamos positivo. Entonces aquí me quedaría 4. Ahora, K tiene el valor de más 6, pero al pasarlo al vértice le colocamos signo contrario. Menos 6. Entonces ya tenemos la primera característica. Miren. La característica número 1. Que el vértice es 4, menos 6. Ahora, ¿cuál sería el valor de P? No lo sabemos todavía, ¿verdad? Pero sí sabemos de que este numerito que está acá es 4P. Por lo tanto, podemos despejar. Podemos decirte que 4P es igual a 12, ¿verdad? 4P es igual a 12, miren. Despejamos entonces. El 4 acá está multiplicando, lo pasamos a dividir, sería 12 dividido 4. Por lo tanto, el valor de P es 2 entre 4, 3. Entonces ya tenemos el valor de P que es 3. Ya, entonces ya sabiendo estas partes, ya podemos determinar, ¿verdad? O graficar esta parábola. Ahora les pregunto, ¿hacia dónde abre? Para arriba, si no estoy mal. Abre para arriba, pero vean con qué letra empieza. No, para la derecha. Abre hacia la derecha. Entonces esta. Entonces, si nosotros la graficamos, ¿verdad? Vamos a hacer acá un dibujo así rápidamente. Para que solo tengan la intuición de cómo nos quedaría. Entonces agarramos el vértice primero, 4, menos 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el menos 6. ¿Verdad? Entonces nos quedaría acá el vértice. Miren. Pero como P vale 3, yo me tengo que correr 3 veces, ¿verdad? Hacia el foco y 3 veces hacia la directriz. ¿Sí? Entonces nos colocamos 3 veces. 1, 2, 3. Entonces aquí pasaría nuestra directriz. 1, 2, 3. Aquí estaría nuestro foco. El lado recto, recuérdense que 4P vale el lado recto, o sea que el lado recto vale 12. Me tengo que correr 6 espacios hacia arriba y 6 espacios hacia abajo. ¿Va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El lado recto, recuérdense que es en el foco. ¿Va?
Entonces nos quedaría más o menos así nuestra parábola ya dibujada, miren. ¿Ven? Eso fue lo que vimos la semana pasada de cómo dibujar las parábolas, cuando ya sabemos estas opciones, ¿no? Bueno, entonces ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión.